Soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Muy bienvenidos. En esta oportunidad quiero comenzar contándoles que el episodio que tenía pensado para hoy era otro y que a la luz de los últimos acontecimientos vividos en Argentina, en Buenos Aires, en el día de ayer, en el marco de una marcha en defensa de nuestros jubilados, se han producido las peores de las catástrofes como resultado de la represión de la policía, tanto hacia los mismos jubilados como a los periodistas y a quienes estaban acompañando esa justa protesta en reclamo de los derechos humanos. Razón por la cual decidí entonces titular al episodio de hoy El psicoanálisis y lo político. Unir a nuestro horizonte la subjetividad de la época. Para comenzar voy a destacar una cita de Lacan de Función y campo de la palabra y el lenguaje que seguramente muchos de ustedes conocen y es la que dice: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época. Pues ¿cómo podría hacer de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Es por esto que decido comenzar con esta cita, porque no hacer lugar a la subjetividad de la época implica correr el riesgo de hacer del psicoanálisis una experiencia meramente intelectual, alejada de la realidad. Y decir esto hoy es invitarlos a un retorno nuevamente a los fundamentos freudianos, pero no solo freudianos, sino a los que tantos otros analistas nos han enseñado tempranamente, como Winnicott, Melanie Klein, y algunos otros que nos van a resultar más actuales, a los que hoy también me quiero referir. El horizonte podemos decir que funciona como aquello que nos orienta. Y cuando hablamos del sujeto podemos decir que es efecto de las marcas que produce el lenguaje. En este sentido, el significante deja como efecto un sujeto dividido, que somos los hablantes, y que va a encontrar en cada momento histórico los modos y recursos con los que transitar, tramitar ese horizonte, ¿no? Ese horizonte que también puede ser rechazado, denegado, renegado. Y entonces a esto refiere la subjetividad de la época, a los discursos que moldean al sujeto y que han intentado también a lo largo de la historia expulsar y silenciar singularidades que hacen de cada uno una diferencia ineludible. Recordemos con Freud que la sexualidad fue lo rechazado y condenado en su época. Con Lacan, el capitalismo y la lógica de la explotación, por nombrar algunas de esas cuestiones bien sabidas por todos. Los profesionales que habitamos lo social en un momento histórico determinado, estamos comprometidos también a poner en evidencia los discursos dominantes y opresivos, con esa bestial pretensión de hegemonía que intentan asesinar las voces que se levantan en nombre de la subjetividad. La soledad de la que nos ocupamos los analistas, esa que decimos que es estructural, puede precisamente en el lazo social, si bien por supuesto no resolverse, claro está, sí tramitarse, sí transitarse. Recordemos que una de las manifestaciones más patéticas del goce es la de prescindir del otro, elevando el narcisismo a su máxima expresión y rechazando la diferencia, atacando a las minorías. Y solo habrá psicoanálisis en tanto haya analistas dispuestos a escuchar al sujeto y también a los discursos de cada época. Entonces, me pregunto si ¿será que algunos analistas dejan de lado los efectos desubjetivantes de los discursos que nos condicionan y oprimen?
Esto produce, a mi entender, una especie de divorcio, una separación del psicoanálisis, o mejor dicho, de ciertos analistas, de lo que sucede en lo social. Esto que se llama minorías nos implica a todos y todas, y sus luchas son también una respuesta a los discursos que intenta callar la opresión. Cuestionar el discurso dominante y el orden social que condena a los sujetos a ese lugar de explotación y sumisión es parte del psicoanálisis. Del psicoanálisis entendido como discurso, ¿no? Que como tal es político. Pero la política es otra cosa. Se trata del ejercicio de toma de decisiones, ¿no? En torno a la organización de los intereses individuales y colectivos en relación a un territorio. Y como dice la Constitución, para garantizar el bien común. Y en este sentido, la política, por sus características, se encuentra en el discurso amo. Entonces, de lo que se trata es de poner en juego la posición de cada uno respecto de esa división estructural, no sin los discursos dominantes. No situar la lógica de esos discursos, no ser interlocutores del pensamiento que afecta a la época, puede llevarnos a un psicoanálisis liberal, ¿no? Que sostiene que lo que atañe al sujeto se puede pensar como ajeno a lo social, y el contexto reflexivo donde una subjetividad social es precisamente la trama. Entonces, me parece que se trata de que pensemos que el sujeto está unido a la subjetividad de la época, y esto implica no desconocer los determinantes que nos condicionan, ¿no? Que están más allá de cada uno. Entonces, si la subjetividad se conforma a partir del ordenamiento del discurso del amo, se trata del orden simbólico, esto no es sin la identificación a eso que de Freud en adelante podemos pensar en torno a la función del nombre del padre. Porque es esto lo que determina la entrada a la castración. Esto es lo que está desmentido. Hoy estamos palpando de muy cerca esta declinación. Y en algún punto celebramos ciertas declinaciones porque gracias a eso hemos ganado unas cuantas batallas. Los cambios en la época, ¿no? Incorporamos nuevos conceptos. Y esto hace a lo político del psicoanálisis. Siempre y cuando la posición de los analistas no sea canalla, por supuesto. Un dato menor que no podemos dejar de aclarar, porque hay analistas canallas. Esto tampoco es una aclaración, digamos, que nos haga prescindir de que hay quienes confunden la política con lo político, ¿no? Y esto es un problema. Abundan las publicaciones sobre la política, pero que no distinguen la diferencia entre la política y lo político. Cuando se habla de lo político, se habla de una ética respecto del sujeto, y cuando hablamos de política, se piensa que la función del analista habitaría por fuera de la política. Y esto no quiere decir que el psicoanálisis, digamos, se tenga que ocupar, ¿no? Si eso no es político, porque el psicoanálisis es un discurso. Entonces, ¿en qué sentido se puede hablar de subjetividad de una época, ¿no? ¿Qué significa para un analista unirse a la subjetividad de su época? Mi hipótesis es que se trata al menos de una realidad que es transindividual, ¿no? Esta sería una definición de la subjetividad, sirviéndonos hoy más que nunca del modo de abordar la subjetividad de la gran Sylvia Bleichmar, ¿no? Ella definía a la subjetividad en el sentido estricto como el posicionamiento del sujeto en la cogitación ante sí mismo y los otros, ¿no? Y decía que el sujeto del inconsciente está atravesado por el inconsciente, pero articulado por la lógica que permite la conciencia de la propia existencia. Y de este modo podemos diferenciar entonces subjetividad de aparato psíquico. Y también podemos diferenciar la subjetividad del sujeto que en todo caso se plantea en los lineamientos psicoanalíticos lacanianos. Claro que sí. Pero se imbrican. Inconsciente para subjetivo no reflexivo, decía Bleichmar, ¿no? La subjetividad no abarca la totalidad del psiquismo, sino que se inscribe en los modos históricos de producción de sujetos.
¿no? Entonces la subjetividad implica categorías, ¿no? Ella hablaba de las categorías kantianas, ordenadoras del pensamiento, fundamentalmente el espacio y el tiempo. Y destacaba de la subjetividad ser reflexiva, ¿no? Que no se trata ya del yo, sino de la conciencia, que no es mala palabra la conciencia. La conciencia es la afectación, más la conciencia de esa afectación. El punto entonces no es el yo, sino la conciencia de estar afectados por lo que nos atraviesa. Porque el contexto es eso, el contexto no es lo que nos rodea, no es lo que pasa alrededor nuestro, es lo que nos atraviesa. En este sentido, la subjetividad es una construcción histórica. Como bien saben muchos de ustedes, Silvia Bleichmar ha realizado un enorme aporte respecto del modo de haber leído incluso la dictadura en Argentina como aquello que produjo lo que llamó el desmantelamiento de la subjetividad. Y hoy quiero compartir con ustedes algunos aportes que ayer recordé inmediatamente en el contexto del horror del que fuimos parte y del horror que se vivió en nuestro país en dicha marcha, la que les mencioné al comienzo, la marcha por los jubilados, donde hubo una terrible represión por parte de la policía que dejó un saldo de heridos de gravedad, entre ellos muchísimos jubilados, fotógrafos, así como gente que apoyaba la marcha y que hoy están peleando por su vida. Recordé, les decía, un escrito que alude más a un contexto de pandemia, podríamos decir, pero es un escrito que yo les recomiendo revisar, de la querida Lila Feldman, psicoanalista y escritora argentina, y que a mi criterio hace de su decir un acto, ¿no? Ella escribió un artículo en el año 2022, en el marco de la indagación de lo que nos dejó la pandemia, y que hoy lo quiero tomar porque ayer me venían sus letras una y otra vez en el contexto del espanto que estábamos viviendo. Voy a compartir con ustedes algunos fragmentos, discúlpenme, no son muy extensos, pero creo que son necesarios. Lila escribe: nuestra supervivencia en el mundo depende de cosas que antes no pensábamos ni considerábamos, que podemos sobrevivir al despojo de tantas creencias y certezas, y que la vida psíquica encuentra los modos de reponerse, algunas veces en parte y a lo largo de un cierto tiempo. Tendemos a tomar rápidamente a la incertidumbre como algo nocivo, problemático para el psiquismo. Pero basándonos en la propia vida y en la clínica, sabemos que no es así, que las certezas suelen ser mucho más aplastantes algunas veces. Y continúa, ¿no? Diría ahora, que lo pienso, que el problema mayor no es la incertidumbre, a excepción de que la misma arrase en todos los espacios o que no se vea amortiguada por algún punto de apoyo, sino la vivencia sin sentido. Es del sinsentido que algunos no se reponen. Es frente al sinsentido que en ocasiones no podemos dar batalla. ¿Cómo es vivir en un país que nacemos y morimos endeudados? En la ciudad en la que no hay ni habrá trabajo. En un pueblo que se desintegra porque cierra una industria que lo sostenía. ¿Qué hacemos los sujetos humanos con el saber? ¿Qué destinos puede sufrir el tenerlo o el no tenerlo en absoluto? ¿Qué define que haya márgenes de incertidumbre soportables? ¿Cómo vivir sin la mínima confianza de que algo de sentido dotará de saber y de vida? O de un saber vital, podemos decir también, al presente y al futuro en el que nos toca existir. Estas preguntas, continúa Lila, forman el hilo de la pluma sobre la hoja, son el ánimo que me impulsa a escribir y contienen muchas de las inquietudes que me acompañan en el último tiempo. Las preguntas acerca de la certidumbre y el sentido, por el saber, la convicción y la certeza, por el enigma y el vacío, acerca de la realidad, la verdad y la ficción, es decir, los diversos modos en los que el saber en su presencia y ausencia, con sus vaivenes, matices y vacilaciones, se inscriben en la psique humana.
podemos vivir con menos. No podemos vivir sin sentido. Hasta ahí el recorte de algunas citas de este maravilloso artículo, que por supuesto en la publicación voy a compartir el link para que puedan leerlo completamente. No podemos vivir sin sentido, con insensatez, extrañeza. No podemos vivir en peligro. Puede resultarnos irracional, ¿no? Abandonar la certidumbre. De esto se ocupa Lila en su texto. Pero el sinsentido es lo catastrófico. Esta diferencia entre la incertidumbre y el sinsentido me retornaba ayer una y otra vez, por eso hoy quise compartirlo con ustedes, porque es indispensable que reflexionemos acerca de la responsabilidad que como analistas tenemos frente al desamparo de las subjetividades. Es en la insensatez, en la extrañeza, que se exceden los márgenes del saber. Esto es lo que retoma tan enfáticamente Lila y tan claramente desarrollado en ese escrito. Quiero evocar también aquellos ejes enunciativos de la autoconservación y de la autopreservación que ya nos había enseñado Bleichmar, ¿no? Cuando afirmaba que estos enunciados pueden ponerse en contradicción y afectar así la identidad asumida, aclarando que el yo no es la subjetividad, pero que tampoco es lo mismo que la conciencia que sí refiere a la subjetividad, ¿no? Si el yo está en riesgo de estallar ante lo inesperado que lo ataca, ¿no? Entonces los aspectos autopreservativos y autoconservativos entran en crisis. Y esto conduce a la demolición de la subjetividad. Aunque la producción de subjetividad no es un concepto psicoanalítico, podríamos decir, no es ajeno al sujeto con el que trabajamos. Entonces, una cosa es trabajar en pos de las deconstrucciones necesarias y otra la segregación y el exterminio de las minorías, desnaturalizar la represión y la tortura, ¿no? Eso atenta contra la subjetividad. La producción de subjetividad es un proceso sociohistórico. Hace al modo en el que las sociedades determinan las formas con las cuales se construyen subjetividades. Y de esto, los analistas, por lo menos a mi entender, no podemos quedar desafectados.